Bueno, pues vamos a daros la bienvenida a este segundo seminario del ciclo My Life de gestión de miopía. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas Hola tardes. chicos, muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí. Vamos a presentarte. Laura es doctora en optometría y visión por la Universidad Complutense de Madrid, máster en optometría y visión con la especialidad en neurociencia visual. Su tesis doctoral versa sobre el estudio de los cambios en la calidad visual y la superficie ocular en ortoqueratología y es experta en estrabismo y ortóptica por la misma universidad. Actualmente, pues combina la docencia como profesora asociada en el Departamento de Optometría y Visión de la Universidad de Madrid bueno, está impartiendo las clases de contactología avanzada y clínica optométrica. Destacar también su participación en diferentes congresos bueno, en diferentes proyectos de investigación. Bienvenida. Y una vez, hecha un poco el currículum o la presentación formal, yo quisiera hacer una reflexión, ya que bueno, yo creo que la pasión es una cosa que todos tenemos que tener activada en la vida. A veces nuestra pasión, bueno, tenemos diferentes pasiones, ¿no? Y a veces pues se convierte en nuestro trabajo, a veces no, da igual, pero lo importante es tener esa ilusión y esa pasión y yo creo que en tu caso, Laura, una de tus pasiones es la contactología y la ortoqueratología. En mi caso, y ya casi que en mi casa, ha entrado ya, ya lo comparto en la casa. Sí, la verdad que sí, que encontré mi lugar dentro de esta profesión y la verdad que estoy muy cómoda y muy contenta y muy a gusto haciendo lo que hago. Perfecto. Y hoy tenemos la oportunidad de tenerte aquí durante esta próxima hora, así que adelante, siéntete en casa, Muchísimas gracias, vamos a Sergi disfrutar. y José, por darme esta oportunidad de estar aquí en este ciclo de conferencias. Bueno, pues primero lo dicho, muchísimas gracias a Conóptica, gracias Sergi y José por invitarme a formar parte de este ciclo de formación que estáis haciendo desde Conóptica, tan interesante y tan importante por todo lo que se nos viene en lo referente a la gestión de la miopía. Venimos de unos meses de muchísima formación, quizás a lo mejor demasiada, entonces creo que es importante también que vayamos cogiendo cómo podemos aplicar esa información y esa formación que hemos tenido a nuestra práctica clínica. Y es un título muy atractivo y voy a intentar sacar esa parte del curso y que los que no se han iniciado todavía la ortoqueratología o están empezando a hacerla, saquen de aquí ciertas píldoras que pueda hacer que esta tarde mismo o mañana cuando abran sus comercios y sus centros puedan empezar a aplicar. El título es El momento decisivo y cuándo optar por la ortoca en la gestión de la miopía. Bueno, David ya nos habló en el curso, en el webinar anterior sobre la eficacia y la seguridad de la ortoca en la gestión de la miopía. Yo no voy a entrar en eso, doy por sentado que a día de hoy nadie tiene dudas de que si hacemos una buena selección del paciente y seguimos, hacemos un seguimiento de lo que tenemos entre manos, que es un tratamiento de la miopía, tendremos una eficacia en el tratamiento que elijamos y, por supuesto, que ya no quede duda de que la ortoca tiene evidencia científica sólida para tenerla en cuenta como un tratamiento en el control de la miopía. Así es que, sin más premuras, voy a entrar en materia. Bueno, fijaros, la miopía se reconoce ahora como un riesgo potencial en la salud, de salud pública. Bien, por ello se están haciendo enormes esfuerzos por parte de investigadores, de laboratorios, industria y demás, para identificar tratamientos que sean seguros y efectivos para la gestión de este problema. A pesar de que hay muchos avances en la gestión de la miopía, hay muchos avances en los diferentes tratamientos,
quizás necesitamos poner en común en base a ciertas referencias o ciertas formas de afrontar la miopía para que todos más o menos a una podamos controlar este problema. Fijaros que la prevalencia y la gravedad de la miopía, aunque es un poco duro decirlo ahora por lo que estamos pasando, está alcanzando el estado de pandemia. Si nos fijamos en Europa, la miopía se está volviendo más común de lo que era hace 40 o 50 años. Y estos aumentos en los niveles de la miopía va a conllevar a importantes implicaciones que no solamente van a ser clínicas, sino también va a tener implicaciones económicas en el presente del paciente míope y en el futuro por las consecuencias que tiene el tener una miopía progresiva o tener una alta miopía. Para quien no lo sepa y diga, bueno, ¿qué implicaciones económicas tiene ser miope más allá del gasto que conlleva el ponerse una gafa, una lente de contacto o un tratamiento? Mirar, este estudio se realizó por la ONCE y por el Instituto Nacional de Estadística, y para el año 2008 para el año 2016, el presupuesto del Estado en miopía alcanzó la cifra nada despreciable de 2.679 millones de euros al año, es decir, casi un 1% del presupuesto general de ingresos del Estado para el año 2016. Entonces, claro, si miramos de manera puntual a un paciente o a un cliente nuestro, no lo vamos a notar, pero qué implicaciones tiene la miopía es muy importante, y por eso también en países, sobre todo asiáticos y en algunos países europeos, están empezando ya a tomarlo como algo serio porque tiene un gasto implicado en el gasto del presupuesto estatal. Por eso ya se habló, David, de esta revisión especial que se publicó el año pasado por el Instituto de Miopía Internacional. Se está buscando sinergias entre diferentes investigadores y diferentes profesionales de la salud visual para generar unas guías clínicas para el manejo de la miopía. Sabemos que tenemos 4 tratamientos, opciones disponibles para la gestión de la miopía con sólida evidencia científica. Tenemos lentes oftálmicas, bifocales, bifocales progresivas, de desenfoque periférico, que más o menos han mostrado entre un 20 y un 50% de media. Las lentes de contacto blandas en su modalidad de multifocal, bifocal, desenfoque periférico, gradiente periférico y lentes EDOF tienen una evidencia mínima del 30% y máxima, según la literatura y algunos estudios, del 79%. La ortoqueratología, una evidencia entre el 30 y el 60%, y la atropina entre el 30 y el 80%. Pero también tenemos los tratamientos combinados, como pueda ser la atropina con cualquiera de las 3 opciones que tenemos anteriores. Como veis, tenemos que pensar que ningún tratamiento es el 100% efectivo, pero sí que ante la opción de no hacer nada podemos seleccionar cuál es el mejor tratamiento que podamos hacer para ofrecer a nuestros pacientes y poder orientarles en el mismo. Por eso es importante que, conociendo la evidencia científica que hay sobre ciertos tratamientos, lo importante, el por qué voy a decidir seleccionar ortoqueratología o por qué voy a decidir con otro tratamiento, va a estar en el primer contacto que tengamos, en este caso con los padres de los niños miopes. Va a ser muy importante comunicarnos con ellos, comentarles las diferentes opciones de tratamiento que hay antes de tomar una decisión clave. Vamos a apoyarnos en esa evidencia científica que hay, pero también debemos utilizar
un lenguaje que los padres entiendan y que los niños también entiendan, porque al final tenemos que pensar que el tratamiento que decidamos lo va a llevar una personita, una persona que tiene voz y a lo mejor no tiene voto, pero sí que voz, ¿no? Entonces, importante usar un lenguaje que entiendan ambos y evitar entrar en tecnicismos que muchas veces a los padres se despistan. En este confinamiento hubo un webinar de un compañero, no recuerdo muy bien en qué mes fue, que decía que nuestros pacientes o nuestros clientes cuando entran por la puerta y se sientan con nosotros tienen una capacidad, bueno, todo el mundo, nosotros también cuando somos pacientes, de entre los 10 y los 20 segundos son los más efectivos cuando tú les dices algo. Y con eso lo van a retener y a partir de ahí irán cogiendo información. Por lo tanto, importante utilizar palabras sencillas y que ellos puedan entender. Y por supuesto, evitar usar el verbo frenar cuando hablamos de la progresión de la miopía. Entrando en ortoqueratología, para tenerla en cuenta sobre si va a ser el tratamiento a elegir, hoy en día podemos corregir con Orto-K errores refractivos que van en lo que es en la miopía hasta 6 dioptrías de miopía, pero también tenemos diseños para miopías más altas que han demostrado su efectividad y seguridad a corto plazo. Habrá que ver con más tiempo qué nos dicen los resultados en cuanto al control de la miopía en diseños para miopías más altas. También tenemos diseños para corregir astigmatismos hasta 4 dioptrías, siempre que sean directos, astigmatismos internos hasta astigmatismos inversos hasta 0,75 y también tenemos diseños que tienen zona óptica tórica para compensar los astigmatismos internos. Siempre debemos tener en cuenta que cuando hablamos de lentes de ortoqueratología para corregir o compensar astigmatismos refractivos, astigmatismos corneales, vamos a tener que utilizar diseños tóricos o diseños bitóricos. Luego, como resumen, también hay diseños para la Orto-K, para la hipermetropía, para la Orto-K, para la presbicia, pero no es el tema que nos trae hoy aquí. Por lo tanto, el control de la miopía cuando pensemos en Orto-K va a ser un problema de tres. No es un problema nuestro, no es un problema de los padres, ni es un problema del niño. Somos tres actores los que vamos a tener que trabajar durante mucho tiempo juntos para hacer un buen control en la miopía. Esta guía para el manejo del control de la miopía ya la habéis visto y es, bueno, ¿cuándo empiezo a hacer, en este caso, ortoqueratología o empiezo a hacer control de miopía? ¿Puedo hacer Orto-K en niños menores de 6? O sea, niños menores de 6 o es mejor niños de 10, niños de 11. La edad no va a ser un problema, lo vamos a ver ahora, ni por abajo ni por arriba. Sí que lo va a ser el momento en el que seleccione la ortoqueratología como tratamiento para control, si voy a tener un control parental, si estoy ante una miopía progresiva, cómo de rápido progresa esa miopía y tener otras consideraciones más, cómo va a ser la medida de la longitud axial y otros parámetros que vamos a ver. Por lo tanto, esta es mi balanza. En la base siempre va a estar el niño, es por el que yo me voy a preocupar. Me voy a preocupar de darle siempre el mejor tratamiento para poder controlar su miopía, pero en la otra parte de esa balanza tienen que estar los padres para cumplir con las visitas de seguimiento, con el compromiso de limpieza e higiene, ¿vale? Por tanto, es importante transmitir eso porque la Orto-K va a ser segura, que es lo que nos preguntan mucho los papás, si se hace una buena selección del paciente, una buena de los padres, no, pero bueno, una correcta adaptación y si existe cumplimiento por parte del paciente, de los padres y de nosotros mismos a asistir a las visitas programadas.
Así es que vamos a ver cuándo empezar. Fijaros, cuando un niño viene a consulta acompañado con sus padres, lo primero que le tenemos que preguntar es hacer una anamnesis. Entonces, si estamos ante un niño que no es miope, que pueda ser un premiope, sabéis que ya existe la clasificación de la premiopía, pero tiene riesgo de desarrollo, ahí tengo que empezar a tener en cuenta un par de cosas. ¿Qué es tener riesgo de desarrollar miopía? Mirad, riesgo de desarrollar miopía es, esto la conocéis, es del miopía profile, es dependiendo de la genética, de las actividades al aire libre que realice el niño y del tiempo que emplee en la visión de cerca, sin contar las horas del cole, pues ya sabré yo si tengo un niño que viene con una hipermetropía de más 0,50 para la edad de 6 años, pero que tiene antecedentes familiares con miopía. Estamos aquí, pacientes, padres, progenitores con miopía, es un paciente de riesgo alto. Si además le voy a preguntar que no realiza actividades al aire libre, también tiene riesgo alto, está mucho tiempo utilizando la tablet, dispositivos digitales, está en riesgo alto y encima viene con una refracción menos que la que esperamos para la edad, entonces, de este paciente lo que vamos a tener que plantearnos es, si no es miope, pero tiene riesgo de desarrollo, quizás debemos empezar a corregir ese defecto refractivo o a mirar la visión binocular para ver si tenemos que poner un tratamiento con lente oftálmica progresiva o bifocal. Lo voy a desarrollar más adelante. Si no es miope, tampoco no tiene riesgo por parte de la familia ni antecedentes familiares, es un niño que hace actividades al aire libre, hace deporte, pues lo que vamos a hacer es seguimiento cada 6 meses. Pero ¿qué sucede si estoy ante un niño miope con alto riesgo de progresión? Es decir, ya se ha instaurado la miopía, papá o mamá o los dos son míopes y además yo tengo todas las papeletas para ponerme en esas barras de colores hacia la parte amarilla, todos los cálidos, ¿no? Amarillos y naranjas. Pues si estoy entre esa situación, tengo que empezar a hacer tratamiento de control de miopía. Si no estoy ante una situación de alto riesgo y soy miope, y es la primera vez que además entro a una óptica a ponerme, a graduarme la vista y me sacan graduación miópica, pues entonces lo que haremos será corregir el defecto de refracción y pautar visitas de seguimiento. Si me pongo a hacer tratamientos de control de miopía, debo de fijarme directamente en mi paciente y preguntarle, ¿quieres lentes de contacto? Se lo debo de preguntar a él. Porque me pueden pasar dos cosas, que me diga que sí, que él quiere lente de contacto, o que me diga que no. Y si me dice que no, por mucho que nosotros hagamos con ellos, intentemos convencerlos y demás, el niño no se va a querer poner la lente de contacto de momento. Entonces, es importante preguntarle y enseñarle qué es una lente de contacto porque muchas veces ellos ni tan siquiera saben, no tienen en su alrededor ni niños ni adultos que lleven lentillas. Entonces, si quiere lente de contacto, debo de empezar a pensar ya en ortoqueratología o lentes de contacto blandas de borrosidad periférica o el diseño que trabaje. Si no quiero lentes de contacto, utilizaré lente oftálmica, bien sea progresiva o bifocal, y pensaré también si utilizar atropina al 0,01%. Habrá que aumentar, independientemente del tratamiento elegido, aumentar la exposición a la luz solar, a realizar actividades al aire libre y a buscar esas sinergias con el oftalmólogo para que sea él quien decida si se le pone atropina o no al niño, y siempre pensando, dejando al lado un montón de cosas que todos conocemos, que la persona que nos debe de preocupar a ambos profesionales es el paciente y debemos de trabajar unidos y con esas sinergias por el bien de nuestro paciente. Bueno, pues ya
hemos hecho más o menos un repaso de lo que va a ser mi momento decisivo. Bueno, pues mi momento decisivo empieza aquí. Este es el gabinete de la Clínica Universitaria de la Facultad de Óptica de Madrid y puede ser, salvo por espacio, porque tienen que entrar muchos alumnos, ahora menos con el tema del COVID, pero bueno, es el gabinete como el que podéis tener cualquiera de vosotros en vuestras ópticas o en vuestras consultas. Va a estar compuesto de 3 puntos, que digamos 3 puntos calientes, por eso están en rojos. La primera parte va a ser la zona donde vamos a hablar con los padres. Fijaros que muchos padres llegan a nuestros gabinetes informados, extrainformados y desinformados sobre todo lo que envuelve la miopía. Por eso el momento decisivo va a empezar aquí. Todos tenemos claro que la primera fase empieza en este punto, ¿no? En la entrevista con el paciente. ¿Cuál es el motivo que le ha hecho venir aquí? Pues es que mi hijo es miope, o en el cole me han dicho que guiña los ojos para ver de lejos. Vale, pues ya tenemos un motivo. Vale, cuéntame algo sobre su hijo, la anamnesis vitae. ¿Qué antecedentes patológicos personales tiene? ¿Qué antecedentes patológicos familiares tiene? ¿Presenta alguna alergia? ¿Toma algún tipo de medicación? Acné, antidepresivos. Esto cuando lo ponía, una compañera me decía, hombre, ¿por qué lo pones? Digo, jolín, ¿no te has dado cuenta de la cantidad de niños que tenemos en comparación hace unos años que toman este tipo de fármacos cuando se lo preguntas directamente? Y hay que hacerlo. Si no lo toma, pues se apunta que no, pero si lo toma, hay que apuntar que sí, porque tienen efectos sobre la acomodación, sobre la superficie ocular y sobre la visión binocular, que si vamos a empezar un tratamiento como la ortoqueratología, debemos tenerlo en cuenta. Si está está pautado con algún anticolinérgico, como la atropina o la pirenzepina, o está tomando antihistamínicos. Y preguntarle también si es usuario de lentes de contacto o lo fue en el pasado, qué tipo de lentes de contacto llevó y qué sistema de mantenimiento estuvo usando. ¿Por qué? Fijaros, porque cuando pensamos ya en ortoqueratología va a haber unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas de las cuales la información para saberlas las vamos a sacar de esa anamnesis. Las contraindicaciones absolutas, ¿a quién ya no? Si la anamnesis me dice que tiene estas ítems que aparecen ahí, le voy a hacer ortoqueratología. Pues a niños que me vengan o a adolescentes con enfermedades o estados inflamatorios agudos del segmento anterior del ojo. Niños que vengan con leucomas centrales. Algunas veces habéis preguntado en algún foro de tipo Facebook o demás, niños que tienen úlceras antiguas, muy paracentrales o muy periféricas, si se les puede hacer ortoqueratología o no. Evidentemente, si tienen queratocono o no, si tienen lagoftalmo manifiesto, veremos la importancia de las tinciones corneales antes de empezar el tratamiento, o si están con medicación de la isotretinoína, es decir, tratamientos para el acné derivado de la vitamina A, que ya esté empezado o que durante el tratamiento vaya a usar. ¿Vale? Este sería el momento en el que aquí con esto yo personalmente no empiezo ortoqueratología. Pero luego hay unas contraindicaciones que son relativas. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo la edad. El ser menor de 6 años, si tenemos un niño que es más o menos responsable y que no le da miedo la lente de contacto y que además va a tener un control parental en su casa, ¿por qué no pensar en la ortoqueratología? La diabetes es una contraindicación relativa, va a necesitar de esa sinergia con los oftalmólogos para en el momento de que haya alguna complicación a nivel de la superficie ocular actuar. Tener una pupila grande en el caso de los niños no va a ser una limitación. Y fijaros que el primer punto están las características psicológicas, son las personalidades tipo A. Esto no es tanto del niño, sino es tanto más para los padres.
Padres que te vienen y quieren que su hijo use las lentes de ortoqueratología, pero que se las ponga hoy con sus 4 o 5 dioptrías de miopía, que mañana por la mañana no tenga que faltar al cole porque no quiere que falte al cole, porque quiere que vea bien en 2 noches, no quieren venir a visitas, quieren que todo sea muy rápido. Pues cuando el papá ya empieza o la mamá ya empieza así, para mí es una personalidad tipo A. Me planteo si un tratamiento como la ortocreatología va a ser una buena opción para ese niño. Bueno, luego está la anamnesis morbi, es decir, si ha tenido cambios de graduación en menos de un año, por saber si es la primera vez que debuta y ahí tenemos que esperar a ver qué pasa después de 6 meses, o si no, si ya viene con un historial de aumento de la graduación miópica, entonces hay que actuar con el tratamiento. Esa es la entrevista principal. Y luego ya viene lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa saber si el niño hace deporte, qué tipo de deporte hace, si hace deportes acuáticos, porque si hace deportes acuáticos o vive en zonas de costa, pues la ortoca empieza a ganar posiciones frente a lentes de contacto blandas para control de miopía. Si después del cole se va a casa o sigue realizando actividades extraescolares. Si le gusta leer antes de acostarse. Si usa el móvil por la noche, el famoso bumping, que se ha puesto últimamente esta palabra, a mí me ha llegado por diferentes medios y la busqué y viene de vampiro y texting, es decir, dormir poco por la noche porque estás whatsappeando o en redes sociales o con lo que sean los niños por la noche. Y diréis, en redes sociales, niños, un 65% de los niños entre 8 y 12 años dispone en España de un teléfono móvil. Por lo tanto, hay que preguntarles qué uso hacen de ese teléfono. Y si va a haber alguien que supervise la manipulación de las lentes, bien sea en casa o en la escuela, porque el control parental va a ser la clave entre elegir, para mí, ortoqueratología o lentes de contacto blanda específica para control de miopía, control parental o control en la escuela. Bien, vámonos, ya hemos terminado de hacerle la anamnesis, hemos tomado nota de todo aquello que nos va a interesar y vamos a pasar ya a la siguiente parte, vamos a pasar a la refracción, vamos a pasar a ver cómo ve el niño. Fijaros, la base del manejo de la miopía comienza siempre con la prescripción total del defecto refractivo para que no solamente vea bien, sino también porque la corrección total se ha demostrado que también tiene evidencia científica en el control de la miopía. Por lo tanto, vamos a sentar a nuestro niño en nuestro sillón de refracción y vamos a empezar viendo cómo ve, qué agudeza visual tiene, sin compensación en condiciones mesópicas y fotópicas, comenzando en binocular. Y diréis, ¿y por qué, Laura, por qué empiezas en binocular? Porque yo quiero saber cómo ve este niño con los 2 ojos abiertos, que normalmente va por la vida así, con los 2 ojos abiertos. Y luego ya tomaré la agudeza visual con compensación y en monocular de cada ojo. Sacaremos una refracción en lejos, preferiblemente utilizando, si es la primera vez que tenemos datos suyos, utilizando la refracción con cicloplegia. Pero si no la podemos hacer porque no trabajamos mano a mano con un oftalmólogo, no pasa nada. Seguimos con nuestra refracción y sí que aconsejaríamos a los padres, antes de comenzar cualquier tratamiento, hacer una refracción bajo cicloplegia. Retinoscopía, sensibilidad al contraste y visión binocular. La visión binocular va a ser clave en los tratamientos de control de miopía en niños. Vamos a tener que estudiar las forias y vamos a tener que estudiar el retraso acomodativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que los niños que son premiopes van a mostrar un retraso acomodativo mayor que los que no se vuelven miopes, que los que se quedan hemétropes o hipermétropes. Y que además esa correlación del retraso acomodativo es cada vez mayor una vez que se inicia o aparece o debuta la miopía. ¿Vale? Por eso vamos a tener que tener en cuenta la visión binocular.
Y a modo de recordatorio, estos son los valores esperados en la evaluación de la visión binocular. Tanto en el cover test, el valor esperado es que tengamos una exoforia, tanto en lejos como en cerca, con sus desviaciones, una relación AK 4:1 y en términos de acomodación, bueno, pues según la técnica o el test que utilicemos, lo normal es que tengamos un leve retraso acomodativo de aproximadamente media dioptría si utilizamos retinoscopía MIM. Si nos salimos de esos valores, tenemos que cada vez que el paciente venga a revisión tomar estas medidas. ¿Por qué? Porque fijaros, la edad, el retraso acomodativo y la relación acomodación-convergencia se asocian significativamente con la progresión de la miopía. Un niño que tenga un lag elevado y que además tenga un coeficiente ACA mayor va a tener dentro de un año 20 veces más riesgo de desarrollar o que de su miopía progrese que un niño que no está en esa situación. Entonces, debemos tenerlo en cuenta. Dentro de lo que es nuestra parte refractiva, aquí habríamos terminado con nuestro estudio, pero la visión no acaba ahí. Tenemos que estudiar la primera parte o lo que nos va a hacer que todo se enfoque en la retina, que es la parte de la salud ocular. ¿Vale? Bueno, esto es lo que acabo de comentar. Existe evidencia científica ya que dice que existe un aumento del lag en los miopes en comparación a los niños metropes o hipermétropes. Bueno, por lo que decía, una vez que ya sé cómo ve, qué refracción tiene, voy a ver si estoy pensando en ponerle ortoqueratología, porque ya más o menos lo tengo decidido que va a ir por el área de la lente de contacto. Tengo que evaluar la superficie ocular, tengo que hacer un buen examen del segmento anterior. Voy a tener que valorar la córnea, hay que teñir siempre tenemos que ver ante qué superficie corneal nos encontramos. Fijaros, esto es una niña que vino a consulta a la facultad para hacerse ortoqueratología. Fijaros, ella tiene un lagoftalmo muy marcado, tenía una tinción en banda antes, el día que vino, que hubo que tratar. Y esa visión en banda puede decir, ¿es mucha o poca? Bueno, hay que gradar. Debemos utilizar escalas de gradación, valorar si estamos ante un micropunteado, un macropunteado, si es coalescente, como es el caso. Si no, tengo que valorar los párpados. Hay que hacer reversión de párpados para buscar papilas en tarso superior o en tarso inferior que ya me hagan descartar de las lentes de contacto un material u otro, ¿vale? Porque una vez que pongamos un tratamiento, como en este caso fue la lágrima artificial y posteriormente el uso de ¿cómo se llama lo que se pone? Antifaz, en el uso de antifaz, va mejorando mucho esa tinción. Entonces, tenemos que valorar si empezamos a hacer ortoqueratología o lente blanda en la parte de abajo, empezamos en la parte de arriba o esperamos a que esa tinción, alteración de esa córnea, desaparezca. Y una vez que he evaluado la parte de la salud ocular, lo siguiente que tengo que ir a valorar, ¿qué es? Pues el topógrafo. Tengo que saber ante qué superficie voy a poner la lente de contacto desde el punto de vista de la forma. ¿Vale? Bien, los topógrafos hoy en día nos permiten hacer muchísimas mediciones. Normalmente al principio o a lo largo del examen podemos medir el diámetro pupilar, va a ser otra de las medidas que vamos a tener que tener en cuenta, ya lo habló David, y debemos medirlas tanto en entornos fotópicos como escotópicos, y para eso muchos topógrafos incluyen lo que es la pupilometría dinámica. ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? Fijaros, porque si yo hago un tratamiento de ortoqueratología, como es en el caso, si la zona de tratamiento es más pequeña que el tamaño de la pupila, los pacientes, sobre todo al principio, pueden experimentar destellos o reflejos
sobre todo cuando están en condiciones de poca luz, que les puede molestar en su día a día. Y debemos saber además que cuanto mayor es la cantidad de miopía que yo quiero corregir, sobre todo con ortoqueratología, menor va a ser el tamaño de la zona tratada. Por lo tanto, debemos medir pupilas con las herramientas que tengamos. ¿Y por qué el topógrafo? Fijaros, no se puede lanzar aquí la pregunta, pero yo creo que si yo os preguntase ahora qué diferencia hay entre estos dos ojos, me diríais todos, pues que estamos ante un astigmatismo directo. Y ya está. Nos perdemos la información. Sí, en un caso estamos entre un astigmatismo directo central y en otro estamos entre un astigmatismo directo que va de limbo a limbo. Ya pensando en la ortoqueratología, que todavía no hemos decidido si ese paciente va a ser al que estamos evaluando va a ser candidato para hacer ortoqueratología, el diseño de la lente a adaptar va a ser muy diferente. Cuando veamos una topografía, vamos a tener que evaluar lo que os acabo de comentar. Primero, si estoy ante una córnea regular o irregular, si estoy ante un astigmatismo que es central o un astigmatismo que va más allá ante una periferia corneal tórica. Tendré que valorar el diámetro de iris visible, tendré que valorar todos los parámetros que me da mi topógrafo para decidir si hago ortocano. En cuanto a la queratometría, ¿qué relación tiene la queratometría con la miopía a corregir? Bueno, esto sería mi disco de mi semáforo de cuándo hacer ortoca o no. A este paciente, a este niño, ya le he hecho la refracción. Desde el punto de vista refractivo no tengo ningún inconveniente en hacerle ortoqueratología. Vale, ¿qué me fijo en la topografía? Pues fijaros, para mí es una línea roja hacer ortoqueratología por encima de 48 dioptrías corneales. ¿Por qué? Porque hay definiciones que dicen que a partir de ahí podemos entrar ante la sospecha de una córnea irregular. Es un candidato a priori ideal aquel que tenga unas lecturas queratométricas entre 40 y 48 dioptrías y por debajo de 40 dioptrías lo marco en amarillo o ámbar porque, bueno, aplanar lo plano hay veces que cuesta un poco más. La ortoca se ha demostrado que es más efectiva en valores altos de excentricidad y córneas curvadas que en bajos valores de excentricidad y córneas planas. Vale. El diámetro corneal. ¿Qué me tengo que fijar? Bueno, sabéis que de media un diámetro corneal está entre 11,3, 11,8, ¿vale? 11,5 vamos a dejar en la media. ¿Por qué tengo que fijarme en él? Porque el diámetro corneal me va a hacer elegir el diámetro de la lente de contacto de ortoqueratología y va a tener una implicación directa en el centrado de la lente de contacto de ortoca durante la noche. Va a ser el que me va, durante el uso por la noche, en la posición de la lente, me va a decir si ha estado centrada, si ha estado descentrada superior, descentrada inferior, se me ha ido a lateral y a veces el causante principal de ese descentramiento es el diámetro de la lente de contacto, que es normalmente pequeño en comparación al diámetro corneal que tenemos. Y, por supuesto, la noche me va a decir cuál es la regularidad de la zona de tratamiento, si es regular, si es irregular o si me ha parecido una isla central. Si todo estuviese ok, si como veremos ahora la topografía de la primera noche y de seguimiento está perfecto, pues genial, vamos a tener un paciente satisfecho y nosotros también. En cuanto al diámetro pupilar, que lo puedo medir con la pupilometría dinámica, pero también el topógrafo, como veis aquí en la imagen, me da la medida del diámetro de pupila. El diámetro pupilar me puede servir para, a ver, si aquí, el diámetro pupilar me puede servir para saber ante qué es lo que puedo esperar. Fijaros, ¿es mejor tener un diámetro pupilar grande para un mayor efecto de control de la miopía con ortoca o no?
Bueno, pues a priori y según el estudio de Chen, tener un diámetro pupilar grande beneficia frente a tener un diámetro pupilar más pequeño en términos de cambio de longitud axial. Pero es importante saber que con la ortoqueratología lo que hacemos va a ser aumentar las aberraciones de alto orden, que además esas aberraciones de alto orden van a ser dependientes de la cantidad de miopía o de astigmatismo también que vaya a corregir. Que cuando hacemos ortoca vamos a aumentar el coma y la aberración esférica y que esto puede deteriorar la función de sensibilidad al contraste. ¿Vale? Las aberraciones de alto orden son amigas nuestras en el control de la miopía. Por eso es importante avisarlos en el consentimiento informado antes de comenzar a hacer tratamiento de ortoqueratología. No pasa nada por tenerla porque, como os digo, van a estar en la base o sí, va a ser uno de los motivos por los que podamos controlar la miopía. Y luego vamos a tener que evaluar en nuestra topografía la diferencia de elevación entre los meridianos principales. ¿Por qué? Porque fijaros, si estamos ante una córnea que tiene un astigmatismo regular, pero que tiene una diferencia entre los meridianos principales muy marcada, cuando yo vaya a mi simulador de fluorograma o vaya a seleccionar la lente de contacto, ya tengo que pensar que en estas zonas que están por debajo de mi curva de referencia voy a tener un acúmulo de fluoresceína que me va a generar a priori un descentramiento de la lente y si empiezo con ortoca y con diseño esférico. Y segundo, una hipocorrección en la mayoría de los casos. Por lo tanto, si yo veo en mi análisis del mapa topográfico un astigmatismo regular o una diferencia de elevación en la periferia muy marcada, pues ya tengo que pensar que como voy a empezar por ortoca, porque parece que todo apunta a ello, el diseño de lente que tengo que poner es un diseño de lente tórico. Y si hago el ajuste con la lente o con el simulador, lo único que me queda es pedirlo. Y si he hecho una buena topografía inicial, y hay que hacer varias, porque va a ser la topografía, la inicial va a ser la que nos va a acompañar durante todo el tratamiento, pues muy probablemente la lente que me llegue sea con un fluorograma muy similar o muy parecido al que me calculó el sistema de cálculo. ¿Vale? ¿Y por qué es importante? Pues lo que os digo, porque luego esa primera topografía va a ser la que comparemos con la topografía del día que hagamos ortoqueratología y vamos a vamos a ir evaluando cómo es el perfil topográfico y claro, este perfil topográfico tiene que ser sobre una topografía que esté bien hecha. Y por último, y como estamos hablando de control de miopía, debemos como optometristas conocer la implicación que tiene la medida de la longitud axial en el control de miopía previo a comenzar cualquier tratamiento de ortoca, porque es el método objetivo que tenemos. Hoy en día tenemos un montón de instrumentos que nos permiten medir no solamente la biometría, sino también meter refracción, meter topografía, que desde el punto de vista de saber si estamos ante un tratamiento efectivo o no, nos va a dar muchísima información. Deciros que un crecimiento estable de un niño en un ojo miópico es de 0,10 milímetros al año. Por eso no podemos decir que frene, porque su ojo va a seguir creciendo durante la etapa de desarrollo. Por encima a ese 0,10, bueno, pues está la norma es que por cada media dioptría de aumento de la miopía se tiene que asociar con un aumento de la longitud axial de 0,17 milímetros. ¿Y por qué va a ser importante la topografía y por qué va a ser importante la biometría? Bueno, porque hay una relación directa entre el cambio relativo que hay en la potencia de la córnea en este anillo. Sabéis que en ortoca lo que hacemos es un aplanamiento central y un encurvamiento de la medioperiferia, consiguiendo este anillo de más potencia. Bueno, pues parece ser que cuanto más potente y más dentro de pupila esté ese anillo, parece ser que mayor efecto de control miópico se va a hacer. ¿Verdad? Ay, me tendría que... Ah, aquí.
Y eso se ve desde cuando hacemos una refracción periférica, te hacemos un campo abierto, vemos cómo va cambiando ese perfil. Fijaros, la línea de arriba es la parte inicial antes de comenzar el tratamiento, cómo va cambiando a lo largo de la primera noche, primera semana, el perfil refractivo periférico en retina. Por lo tanto, esto será mucho más potente cuanto más potente sea el anillo que estamos generando. Bien, vale, pues continuamos. Con todo esto, si ya tengo la topografía bien hecha, está dentro de los valores normales, tengo una refracción normal, tengo un compromiso por parte de los padres a poner la lente, a supervisar la lente por la noche, y el niño quiere ponerse la lente, ya he decidido que este paciente va a ser candidato para hacer ortoqueratología. El diseño de la lente va a ser importante, por supuesto que sí, pero sobre todo el éxito va a estar si le seleccionamos bien, porque vamos a encontrar los que hacemos ortoca en nuestro día a día, vamos a encontrar variación en la respuesta de cada individuo diciendo, jolín, 2 niños, los 2 miopes de -4, los 2 con córneas regulares, los 2 tal, este me responde bien y este me responde menos bien. Claro, porque es que habrá otros factores que tener en cuenta. Vamos a tener que tener en cuenta el cambio en la potencia corneal. Vamos a tener que evaluar también si hemos tomado una medida inicial buena, ha descansado el tiempo suficiente de la lente de contacto blanda y no nos aparece Warpage o cualquier alteración, que si apareciese esperaríamos unos días más sin ningún problema, y si todo está bien hablaríamos con los padres y les diríamos, a tu hijo le vamos a poner ortoqueratología. ¿Vale? Y es ahí cuando le vamos a explicar el método, ya le vamos a dar información. Hasta el momento no hemos hablado nada de ortocar. Ya tengo todos los ingredientes perfectos para hacer el tratamiento. Vamos a explicarle el mecanismo. Y para explicar el mecanismo podemos encontrar en la web un montón de vídeos sobre, o podemos hacerlo nosotros mismos, sobre cómo funciona el tratamiento de ortoqueratología para que también ellos lo entiendan. Que esta lente lo que hace es que moldea la superficie corneal anterior, no llega más allá, y que como resultado de una serie de fuerzas que hace la lente, que hace la lágrima sobre la superficie corneal, generamos ese efecto en la córnea que hace que su hijo pueda ver bien. ¿Vale? Va a ver bien con la parte central y de manera gratuita ese moldeo va a hacer que los rayos que aparecen por la periferia de la córnea se encuentren con una zona más potente que va a hacer que ese desenfoque hipermetrópico periférico que teníamos se vuelva menos hipermetrópico o más miópico. Y eso va a hacer lo que haga que la lente nos regale, por así decirlo, el control de la miopía durante el porte de la misma. Vamos a ver si me deja. Ay, vaya, a ver si me deja. Bien, vamos aquí. Le hemos explicado el mecanismo a los padres, le tenemos que explicar las particularidades de las visitas durante el periodo de la adaptación. Deben ser conscientes de qué es lo que vamos a hacer a partir de ese momento. Que se va a tener que acostumbrar a esa nueva visión, acordaros del paciente tipo A, que os decía al principio, y que la mejoría de visión, así como la duración del efecto, es gradual, ¿vale? Por eso es necesario a veces compensar el resto visual. Y por eso también a veces en altas miopías podemos optar por la ortoca parcial. No pasa nada, estamos poniendo ortoqueratología para controlar la miopía, no estamos poniendo ortoqueratología para quitar la gafa. Entonces hay veces que necesitamos utilizar una lente oftálmica para ese resto visual que nos ha quedado y que es posible la aparición temporal del efecto de halo y pequeñas fluctuaciones a lo largo del día. Por eso hay que pedir paciencia a los padres y al optometrista, porque estamos ante un proceso de adaptación, que si todo va bien, hemos seleccionado bien la lente, en un mes máximo vamos a tener los resultados esperados. Que más o menos el tiempo de estabilización de una ortoca para una miopía de 2 dioptrías y media es aproximadamente ese mes. En los
primeros 4 días, fijaros, vamos a corregir un montón de miopía. El paciente va a tener una buena agudeza visual binocular, probablemente, y a partir del 10.º día vamos a experimentar ya esa corrección total. Pero también debemos decirle que puede ser que si se quita la lente muy temprano y se acuesta muy tarde, al final del día, si guiña un ojo o guiña el otro, pueda tener una agudeza visual un poco más baja que la que tendrá a primeras horas de la mañana. Pero como estamos hablando de niños, eso no debería de ser un problema. ¿Vale? Por eso también hay que introducir a nuestro protocolo de adaptación de ortoqueratología las preguntas subjetivas y gradarlas. Es decir, de una escala de 1 a 10 o de 0 a 100, ¿cómo ves la primera semana por la mañana? ¿Cómo ves al mediodía? ¿Cómo ves por la tarde? Y veréis cómo esa subjetividad suya, esa calidad de visión va mejorando a lo largo del tiempo. Una de las preguntas que nos pueden hacer los padres es, vale, pero ¿la ortoca funciona igual para los diferentes grados de miopía en cuanto al control de miopía? Bueno, pues el estudio de Zhu dice que sí, que la efectividad del tratamiento es similar tanto si tratamos baja miopía como miopía moderada como miopías altas. Lo que debemos de tener en cuenta más que la miopía a tratar es la edad a la que vamos a comenzar a hacer ortoqueratología y la edad y la refracción inicial de la que partimos, pero no por tener un niño de 6 años menos 4 dioptrías de miopía y un niño de la misma edad tener menos 2, va a funcionar a priori mejor en el de menos 2 que en el de menos 4. Y luego la pregunta, ya, pero ¿cuánto tiempo va a tener que llevar el niño el tratamiento de ortoca para el control de la miopía? Fijaros, sabemos que la miopía aumenta entre los 7 y los 17 años. Es donde más vamos a tener ese incremento de la miopía, pero las consecuencias negativas no las vamos a ver hasta por encima de los 50 años, que son muy serias y muy importantes, sobre todo cuanto mayor es la potencia dióptrica. Por lo tanto, hay que decir a los padres que por lo menos hasta los 17 años vamos a tener que hacer control de miopía a su hijo. Hay ya estudios que tienen resultados de ortoca a 12 años, que ya lo mostraron en el webinar anterior. Por lo tanto, el que no se puede utilizar la ortoca más de 10 años, eso no es verdad. No se puede utilizar 3 años seguidos, eso no es verdad. Ya lo que tenemos que hacer es un seguimiento del paciente durante el tiempo que estemos gestionando el control de su miopía con ortoqueratología. Desde el estudio de Iraoka, en el cual ellos también evaluaron si la eficacia en el control de la miopía con la ortoqueratología puede disminuir en el tiempo. Y ellos vieron que el mayor control se hace durante los 3 primeros años y que luego esa eficacia no es que se ralentice, sino que es verdad que baja, pero aún así, aunque no es estadísticamente significativo, sí que lo es clínico. Entonces, hay que plantearse, si a los 3 años vemos que algo raro está pasando, plantear si retiramos el tratamiento durante un tiempo para ver qué está pasando desde el punto de vista de la salud corneal, qué está pasando desde el punto de vista de la acomodación, y si está todo bien, pues volver otra vez al tratamiento de ortoqueratología. Y por lo tanto, fijaros que todo empieza y todo acaba con lo mismo, con la parte de la comunicación. Con la comunicación teniendo en cuenta a este personaje que está aquí abajo, que es el niño. La ortoca tiene muchísimas ventajas para usar en niños: libertad durante el día y control parental durante las horas de uso por la noche, pero tenemos que tener, para esta seguridad que aparece aquí siempre, necesitamos tener más cuidado con ellos y comunicar bien con los padres que el niño nunca debe ponerse la lente de contacto si tiene un ojo rojo, si tiene lagrimeo, si tiene fotofobia.
cualquiera de las complicaciones que aparecen en este recuadro rojo y que además se la podemos dar, que puede decir, mira, esto es para ti, para que si le pasa cualquier cosa de estas, me llamas o te pasas por la óptica y le valoramos. ¿Por qué? Porque es un signo que nosotros vemos, porque los niños son menos responsables que los adultos, a veces minimizan o disimulan las molestias porque no quieren volver a las gafas y también es verdad que a veces los padres subestiman la importancia del cumplimiento y de estar vigilantes de qué pasa con las lentes. Es un tratamiento que tiene una ventaja también, que es reversible. Si en algún momento no queremos continuar con la ortoqueratología, retiramos las lentes y, bueno, según los diferentes estudios, a partir de la segunda semana, desde el punto de vista topográfico y refractivo, no hay ya una significancia clara de haber utilizado ortoqueratología, pero sí que si queremos empezar con otro tratamiento, pues es mejor esperar de 4 a 8 semanas para eliminar por completo cualquier resto de ortoqueratología que haya en la córnea. Y por supuesto la prevención. A nadie le tiene que quedar duda, ni a padres, ni a oftalmólogos, ni a optometristas, de que la ortoqueratología vale para prevenir la progresión miópica en niños. Así es que simplemente tenemos que hacer que esta pieza encaje. Esto es un cuadro personal, podemos criticarlo, podéis criticarlo si lo consideráis, pero bueno, al final es poniendo en la balanza los diferentes tratamientos para el control de la miopía que hay, que tiene para ese niño que le dé ventaja o que no le dé ventaja. Y si al final me sale muchos más síes que no es, a este niño le voy a poner ortoqueratología. Vamos a pasar, cuando yo le digo te voy a poner una lente de ortoca, importante, al consentimiento informado. Hemos chequeado todo, un consentimiento informado para papá y para mamá, pero también para el niño. El niño tiene que comprometerse sobre todo a limpiar las lentes todos los días, a lavarse las manos antes de ponerse la lente y después de quitarse las lentillas, de avisar a sus padres si se le pican o le duelen los ojos, y todo eso debe estar bien explicadito y que además nos lo firme él, para que el día de mañana le podamos decir, oye Jorge, que tú aquí me dijiste que ibas a limpiar las lentes, que las ibas a cuidar bien y mira el estuche cómo viene, que parece que anda solo, o vienen las lentes cambiadas de ojo. Entonces es importante que él sepa que adquiere un compromiso para utilizar las lentes de ortoqueratología. Y para nosotros, protocolizar. Protocolizar al final lo que nos da es, si hacemos siempre lo mismo, anamnesis, refracción, salud ocular, topografía, observo siempre lo mismo, al final cogeremos velocidad y cogeremos confianza en el tratamiento de ortoqueratología. Este es el protocolo de donde yo trabajo, es adaptable a cualquier consulta. Nosotros a los padres le comentamos que hay una primera visita donde hemos hecho todo eso, anamnesis, examen clínico, examen optométrico, hemos hecho biometría, topografía, hemos seleccionado la lente de contacto. Pero fijaros, visita de seguimiento anual y visitas no planificadas, eso no se lo contamos hasta que no sabemos lo más importante, si su hijo se va a llevar las lentes. Es importante entender que aunque un niño quiera, sabe manipular la lente de contacto. Tenemos que explicarle los sistemas de mantenimiento, cuál es el más adecuado para su caso o cuál es el que nosotros trabajamos, sin olvidar que existen otros sistemas de mantenimiento más. Tenemos que pautar con ellos unas visitas programadas obligatorias, que será la de la primera noche, después de dormir con la lente seleccionada, a la primera semana y la visita del primer mes, donde vamos a valorar topografía, agudeza visual, refracción y biomicroscopía, y luego las visitas de seguimiento. Y por último, nuestra visita anual, a los 12 meses, y a la renovación de las lentes. ¿Cuándo hay que renovar las lentes? No nos compliquemos la vida, es una cuestión que yo siempre he tenido como norma, al año. Si al año mi paciente viene a revisión, ese año le toca renovar las lentes de contacto. ¿Qué sucede si suspende el tratamiento de ortoqueratología? Bueno, pues este estudio ya lo conocéis, es el estudio DOE, donde vieron que aquellos niños que suspendieron el uso de ortoqueratología tuvieron un aumento de la longitud axial durante una fase de 6 meses, que cuando volvieron a ponerle ortoqueratología
recuperó bajó la progresión, la velocidad de progresión de la longitud axial. Por lo tanto, si queremos suspender un tratamiento de orto-K para ver qué sucede, como máximo a los 6 meses tenemos que hacer al paciente que vuelva a consulta para evaluar si continuamos con orto-K o seguimos, si no hay aumento de la miopía, continuar con otro sistema de corrección. Importante tener en cuenta las complicaciones que nos podemos encontrar con orto-K. Por un lado estarán las visuales, desde el punto de vista refractivo, como puede ser la hipo o la hipercorrección, que tengamos astigmatismos residuales o induzcamos cilindros por descentramientos, el problema del centrado de la lente y de las zonas de tratamiento, y las fisiológicas, erosiones, tinciones corneales, adherencia de la lente y reacciones a los líquidos de mantenimiento. Si nosotros tenemos claro una buena selección del paciente y tenemos claro las complicaciones que vamos a encontrarnos con ortoqueratología, podemos dar la tranquilidad a nuestros pacientes, porque además nuestros pacientes nos van a hacer muchas preguntas. Estas son algunas de ellas. ¿Qué pasa si no puedo usar la lente de orto-K una noche? ¿Qué pasa si pierdo la orto-K o se rompe? ¿Cuánto tiempo puedo dormir con orto-K? ¿Es molesta cuando duermo? Y debemos de estar preparados para responder cada una de estas preguntas de orto-K. Así es que esto es lo que os quería contar. Vosotros sabéis hacia dónde ponéis el dedo, si ponemos hacia orto-K para controlar la miopía o no el uso del orto-K para el control de la miopía. Muchas gracias. Gracias, Laura, por esta fantástica presentación que nos has hecho no solamente cómo manejar a los pacientes miopes en esa edad, sino nos has hecho un curso de ortoqueratología también, ¿eh? Es decir, más de lo que... Bueno, al final yo creo que es importante cómo es, no sé si no te puedo dejar de compartir mi pantalla para verte, Sergi, que no te veo aquí. Creo que es importante saber que la orto-K al final no la puedes aislar. Es decir, claro, yo te puedo decir que sí, pero ¿y luego qué va a pasar? Ya tengo que pensar en cómo va a ser la orto. Exacto. Hay una de las últimas diapositivas que has puesto, has hablado que en cuanto dejas de hacer ortoqueratología, hay como que la miopía sigue, o sea, se acelera, podríamos decir, se vuelve a acelerar, pero no vuelve al estado que sería previo a haber hecho orto-K, es decir, se incrementa de nuevo la miopía al dejar de utilizar ortoqueratología, pero no alcanza el ritmo que hubiera llegado. Claro, efectivamente. Es muy importante que obviamente si dejas de utilizar lo que te está haciendo esa gestión, que te está frenando ese incremento, obviamente el ojo va a reaccionar. Claro, el estudio DOE, no es lógico. El estudio DOE lo que hizo fue eso, viene de estudios anteriores muy importantes para el control de miopía, y lo que hicieron es mantener el mismo grupo durante el tiempo que duraron los estudios con las lentes de orto-K, y a otro grupo le quitaron las lentes de orto-K y vieron qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, lo que vieron es que había una pequeña aceleración del tratamiento, entonces te está aumentando la miopía, tienes que volver a hacer control de miopía, en este caso de orto-K. Estaban los que continuaban y los que no continuaban con la orto-K. Por lo tanto, es importante saber que no podemos quitar tratamientos de control de miopía durante la etapa en la que estamos haciendo control, entre los 7 y los 17 años, porque es probable que su miopía siga evolucionando. Bueno, esa es la otra pregunta que te quería hacer, es ¿en qué franjas de edad haces esa gestión de ese paciente miope de esas edades con ortoqueratología? ¿Desde qué edades hasta qué edades? ¿A partir de qué edad dirías, bueno, aquí ya no le está haciendo ningún tipo de efecto ya, a no ser solamente el visual? Claro, nosotros en mi caso, cuando yo un padre ya tengo un niño de 18 años, un adolescente de 18 años, y coincide la revisión de los 12 meses, a los padres ya les digo, y me preguntan, porque la mayoría de los niños que tengo, adolescentes que tengo con orto-K, llevan controlada su miopía. Cuando me preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es que ahora
¿Tú quieres pasar a utilizar lente de contacto durante el día o quieres utilizar lente oftálmica? No, la mayoría te dicen que no. Dicen que ellos están adaptados ya a la ortoqueratología. Entonces, la ortoK, si tiene que seguir trabajando en el control de la miopía, seguirá. Pero para mí, a partir de los 18 o 19 años, empieza a ser un sistema de corrección, como si tratase a un adulto. Me pasa lo mismo muchas veces con los opositores. ¿Por qué te haces ortoK para la oposición, chico? ¿Qué libertad tienes durante el día si llevas ortoqueratología por la noche? Entonces, ya empieza a ser para mí, a partir de los 18 años, un método de control de la miopía para tener más peso en la parte de corrección y libertad de no tener que llevar gafas ni lentillas durante el día. Perfecto. Y una pregunta más respecto al tema del diámetro pupilar que comentabas, pues, que tiene una cierta importancia, una relevancia que hemos visto en algunos estudios y se ha hablado bastante en muchos congresos. ¿Consideras que del mismo modo es importante poder llegar a personalizar la lente de contacto en esa área específica? El poder hacer un diseño de lente donde tengas un diámetro de zona óptica y un diámetro de apoyo más ajustado al diámetro pupilar del paciente para poder llegar a hacer un efecto de control mayor? Por supuesto, la personalización es importante cuando hablamos de contactología. Tú puedes empezar con una lente de contacto, por así decirlo, más estándar, pero no me gusta utilizar la palabra estándar, pero bueno, más o menos en esas curvas de Gauss, campanas de Gauss que tenemos, hay una población que está en la parte central, pero hay otra parte de la población que no está en esa parte central y que necesita, para tener un mayor efecto de control de la miopía, hacer unas zonas ópticas más pequeñas, necesita aumentar la zona del reservorio. Para mí es una herramienta muy importante el poder personalizar una lente de contacto desde dentro hacia afuera, desde diámetro de zona óptica posterior, zona de recurvatura, diámetro total de la lente, toricidades periféricas. Enhorabuena, Laura, por la intervención. Gracias. Bueno, tenemos el chat abierto, estamos Sí. un poco, bueno, estamos ahí son y cuarto ahora, en hora, pero bueno, si vamos a hacer alguna pregunta también, si podemos. Yo te quería hacer, mientras van entrando alguna pregunta en el chat, cada vez nos queda más claro. De hecho, tu presentación pues, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? En esa gestión de miopía, que es un poco lo que intentamos hacer en este ciclo. Y cada vez más claro, bueno, pues vamos armando ese protocolo, ¿no? Que tan importante decías que es para poco a poco tenerlo más claro y a la vez también dedicar más tiempo a este tipo de visitas. Y de hecho es un poco lo que hemos de entender, ¿no? Que es un paciente que va a ser una visita en la cual pues bueno, casi es para toda la vida, ¿no? De hecho, es un paciente miope que de hecho hemos de tener en cuenta toda la vida, ¿no? Esa visión que tú decías, ¿no? Desde pequeñito hasta, claro, hasta toda la vida. Eso es súper importante de verlo a nivel de consulta, ¿no? De cómo fidelizar a esos pacientes. Pero es que al final, cuando el paciente viene, los optometristas entramos muchas veces en las casas de muchos de nuestros pacientes porque, pues eso, pues vienen a consulta, más unos te traen al niño, luego al padre, luego a la madre, luego a la abuela, entonces te van trayendo y son pacientes que fidelizamos durante muchísimos años. Y desde el punto de la gestión de la miopía le vamos a tratar cuando son pequeños, pero le vamos a tratar también cuando son adultos. Y le vamos a tratar, si se opera de cirugía refractiva, porque seguirá siendo paciente nuestro, para otro tipo de tratamientos, gafas o lágrimas artificiales, o le vamos a tratar para millones de cosas. Entonces, debemos tener esa gestión, pensar en la miopía como algo más allá de lo que es un paciente que entra a consulta a dar una respuesta. Sí, me parece muy interesante ese enfoque. Luego también has comentado, y me parece interesante resaltarlo, el hecho de que, bueno, había hasta hace poco quizás un mito en el sentido de que en graduaciones bajas la ortoK es menos efectiva que la lente blanda, ¿no? Ese enfoque periférico, y yo creo que ese apunte pues ya lo has hecho también y me parece interesante resaltarlo. Es importante saber que ya estamos en personalizaciones de lentes, que sabemos cada vez más de la ortoqueratología, entonces ya los mitos se destruyen con la evidencia científica. Exacto, para eso también estas presentaciones. No sé, Sergi, si hay alguna pregunta. Yo estoy viendo unas súper interesantes. Hay varias preguntas. Sí. Tú, mira, Laura, ¿es alguna que te quieres responder?
Pero bueno, aquí hay una que hablaba un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Que pacientes que llegan a la pre y a la adolescencia y que dejan de ser cumplidores y abandonan la ortoqueratología, pues supongo por pereza de ponerse las lentes por la noche o que tengan que mantenerlas, lo que hablamos, ¿no? Que los niños se portan muy bien, pero a medida que nos hacemos adultos, no sé qué es lo que hacemos ahí mal. ¿Te encuentras estos Eh, casos? ¿Cómo los gestionas? Bueno, pues al final yo lo gestiono con mucha psicología. Cuando el paciente te viene y dice, no, es que yo no me las quiero poner, es que yo tal, digo, bueno, es que ahora tenemos que empezar a quitarte la lente, tenemos que empezar con graduaciones que poco a poco vayan consiguiendo tu miopía inicial. Entonces, chicos, si al final tú te pones la lente por la noche y es mucho más cómoda que llevarla durante todo el día. Ahora estás en el trabajo, utilizo mucha psicología de andar por casa con los ordenadores, el aire acondicionado. Y también es verdad, y esto es totalmente clínico y personal, que a mí el centrado de una lente de ortoqueratología me preocupa muchísimo en el control de la miopía, pero me preocupa un poquito menos en los adultos. Entonces, en un adulto, si a veces le digo, que me dice, es que me da pereza, o es que me gusta leer por la noche, pues a lo mejor en un adulto digo, bueno, vamos a ver qué pasa si te pones la lentilla y te pones a leer con ellas, pero le hago ese seguimiento y le hago un seguimiento a la semana o a los 15 días para ver si hay algún descentramiento que se pueda inducir y que pueda bajar la calidad visual en adultos. ¿Vale? Entonces, en niños sí que no, porque cualquier descentramiento de la lente, aunque haya algo de evidencia científica que pueda ayudar a controlar un poquito mejor la miopía, todavía prefiero encontrarme el donuts perfecto en la córnea. En los adultos ya me preocupa un poquito menos. Preguntaban por aquí qué pasa si me encuentro papilas en conjuntiva tarsal. Por supuesto, si es de priori, colaborar con el oftalmólogo para el tratamiento, para él, pero sí que, por ejemplo, para mí ya no sería un candidato para lente de contacto blanda en uso diurno para control de miopía. Sería más un candidato de ortoqueratología si es un paciente que tiene papilas en tarso. Bueno, hay alguna que vamos a contestar nosotros, José, porque un poco de... algunos pacientes me comentan que algunos contactores alargan la vida útil de la lente diciendo que la pulen y sirve otro año. Bueno, ya sé, Laura, que tú no lo haces esto, no, pero hemos de decir ¿No? desde el laboratorio que las lentes de ortoqueratología, cuando hacemos el diseño de la lente y cuando se fabrican las lentes, estamos hablando de micras, es decir, estamos dejando separaciones entre la lente y la córnea de micras. En el momento que tú pules la lente, todo esto desaparece. Entonces, lo que sí que vemos es que hay casos que incluso hemos de cambiar la lente antes de los 12 meses, porque la lente ya no está haciendo el efecto que debería, porque se ha deformado. Y también empieza a entrar en juego la cuestión de, oye, tal como ha apuntado Laura, que ha hecho, bueno, pues la cuestión de la corrección, ¿no? Un paciente que le estamos haciendo una gestión de miopía, tenemos que tenerlo muy bien corregido. Y hemos dicho que, o has comentado, Laura, que la miopía no va a dejar de crecer, la vamos a frenar, va a bajar la velocidad de crecimiento, pero no va a pararse. Eso podríamos decir que en 6 meses o 7 meses, a un paciente que hemos iniciado la ortoqueratología, le podría aumentar la miopía también y deberíamos cambiar esa lente. Entonces, tenemos que estar enfocados también a esa posibilidad. Tenemos que considerar esa posibilidad, ¿no? De que lo importante es que el paciente esté muy bien corregido y si ya tiene ya 0,25, media dioptría de miopía, pues eso es el efecto que no podemos permitir, ¿no? Efectivamente. Hay que aplicar luego, es lo que decía, la parte individual de cada uno, ¿no? Que tenemos que evaluar, pero tenemos que tener las bases para saber qué es lo normal y qué es lo que no es. Y hay cosas que no son normales claramente, pero hay otras que entran dentro de la diversidad, ¿no? Estaba viendo aquí a Milva que decía que si hay algún tope de edad para su uso. Creo que el paciente con mayor edad que tenemos de ortoqueratología tiene 68 años, ¿eh? O sea que lleva ortoca. Wow. Porque vive en Alicante y a la playa le gusta bajar sin gafas y sin lentillas. Y empezó ortoca muy tarde, ¿eh? Empezó ortoca siendo muy adulto, ya muy mayor. Y lleva ortoca. Y bueno, es otro enfoque de la ortoqueratología, tienes que tener otras cosas en cuenta, pero
No. Queda contestada. No, no hay tope de edad. Lo único que ¿Verdad? sí que hay que evaluar bien el estado ocular, todo lo que comentabas. Claro, la laxitud palpebral, hay cosas que ya en los adultos pues ya no es lo mismo. La córnea es un poquito más rígida porque hay un endurecimiento natural de la córnea. Ya son para otros cursos de econóptica de adaptación de lentes de contacto. Correcto. José, ¿alguna pregunta tienes? Bueno, aquí nos preguntaba un poco en la gestión de miopía, en aquellos pacientes que son más adultos y que sigue aumentando la miopía, que también nos encontramos, un poco cómo gestionar esos pacientes. O sea, supongo que, no sé si a nivel de tratamiento, pues todo el tema de la zona óptica que hemos hablado, pues ya deja de tener tanta importancia y buscas una zona de tratamiento más amplias en esa personalización. A ver, yo creo que al final todo pasa por la personalización. Cuando instalamos fluoresteína con una lente gas permeable ya empezamos a personalizar una adaptación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que cada paciente de ortoca es diferente, bien sea niño, bien sea adolescente, bien sea adulto, y hay que poder jugar y personalizar las adaptaciones. Preguntaban por aquí, que me parece interesante porque es bastante común, es que cómo crees que sería mejor la actuación en el caso de que un paciente lleve varios años siendo tratado con ortoca que comienza con la medicación del acné. Bueno, control, observar. Si a un niño normalmente le hago una revisión cada 4 meses y empieza con un tratamiento con medicación para el acné, hacerle que venga a lo mejor quizás más frecuentemente para buscar las tinciones, porque no a todos pueden tener sequedad ocular. Y hay veces que además, a mí me ha pasado aquí en la consulta de la facultad, en la que le he dicho a los padres, le he mandado un informe a su dermatólogo diciéndole en qué situación estábamos, y el dermatólogo ha considerado que puede haber otros tratamientos también eficaces para el acné que no sea la isotretoína, y se la ha puesto y la han cambiado. Al final lo que decía, buscar colaboraciones. Yo no sé qué tratamientos hay más para el acné, pero el dermatólogo sí. Entonces a lo mejor puede empezar a cambiar el tratamiento ellos. ¿Control axial de longitud axial sí o no? Por supuesto, pero ya no solamente, mira, ya no solamente al niño miope, es que al que entra por la puerta, que haces una revisión, hazle una biometría. Es que algunas veces nos podemos encontrar variaciones de la graduación que vengan por problemas más allá de lo que es la córnea o sea, la longitud axial, y la biometría nos puede ayudar mucho. Entonces, a niños, para mí, niños siempre, ya sean miopes o no, les hago una biometría. Y es un dato que tengo. O igual que tengo un autorrefractómetro, una refracción subjetiva, una agudeza visual. Y Laura, ese autorrefractómetro periférico, ¿dónde lo tienes guardado? ¿Cómo lo haces? Se ríe mi compañera Julia, que está aquí escuchando. Eso es una maravilla. El autorrefractómetro de campo abierto va a ser lo siguiente después del retinógrafo, la OCT, no sé qué. Vamos a empezar a meter al autorrefractómetro de campo abierto, porque fijaros, qué guay es poder tomar la refracción con la acomodación relajada de lejos, en vez de a través de un sistema de enfoque de cerca, ¿no? Entonces aquí en la facultad lo tenemos, hemos adquirido uno nuevo recientemente y es una pasada. Es una pasada porque además controlas muy bien dónde está el paciente mirando, porque tiene una pantalla abierta. Está otro cacharrito más súper interesante para el Has hablado control que de a la miopía. partir de 0,17 milímetros ya empieza a ser una progresión. Es lo que dice la teoría, la evidencia que dice que por encima de 0,17, ojo, en los 6 meses de haber empezado el tratamiento. Estaría una pregunta que hablaba a partir de qué dioptrías. Eso se traduciría a media dioptría cada A media 6 meses. dioptría, sí. Si tú tienes un niño 6 meses, media dioptría más, cuidado. Claro, la historia está entre, tú tienes un niño que viene a revisión y en 6 meses tienes un aumento de media dioptría de miopía. Si no puedes hacer ciclo, porque desgraciadamente en España los optometristas todavía no podemos hacer cicloplegia, ¿cómo sabes si estás ante una miopía real o ante una pseudomiopía? Si te vas a la medida de la longitud axial y tomas varias medidas y en todas te sale que estás en 0,17 milímetros sobre la previa, pues es que muy probablemente estés ante un aumento de la longitud axial. Entonces ya tienes un valor objetivo para decir, oye, es que te está aumentando el tamaño del ojo.
sin tener que pasar por ciclo, aunque deberíamos descartarlo con ciclo, pero ya tienes un valor ahí. Para mí es súper importante el tener una biometría y colaborar, si no tengo un biómetro, colaborar con compañeros ópticos de otras zonas, con oftalmólogos que me puedan hacer esa medida, porque realmente nos dice claramente si estamos haciendo un control de la miopía o si estamos ante una evolución de la miopía. Así es que sí, igual que hay un topógrafo y una lámpara de hendidura, el que haga control de miopía tiene que hacer biometría. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Veo aquí el crecimiento axial, bueno, que es a partir de los 17, 18 años que comentabas, ¿no? Que ya a partir de esa edad ya se debe paralizar. Y... Comentaba por aquí, Javier, que nos encontramos pacientes miopes adultos en los que la miopía continúa creciendo. ¿Cómo gestionar estos casos? Con colaboración con el oftalmólogo. Hay que saber por qué una miopía, que hay estudios, sobre todo estudios en la Universidad de Hong Kong, en los que ven cómo sobre todo los miopes magnos sigue aumentando su miopía en la edad adulta, pero hay que buscar, porque hay varios tipos de miopía, la axial, la de curvatura y la de índice. Entonces hay que ver por qué esa miopía nos aumenta, hay que estudiar también la coroides, qué pasa con ella, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando empezamos a hablar contigo sobre este proyecto, de que participaras, nos hiciste un apunte muy bonito, muy bueno, que hablabas de, bueno, es que, claro, gestión de miopía, ¿habláis de niños o habláis de todos, ¿no? Porque miopía, los pacientes que tienen 30, 40 años también tienen miopía, ¿no? Y ellos también deben estar esperando pues, que los profesionales de la visión pues, les expliquemos al menos qué riesgos pueden tener esas miopías magnas, ¿no? que puede ocurrir. Y en relación a eso, pues la próxima presentación que vamos a hacer, vamos a contar con la presencia pues, de un importante oftalmólogo, y tal vez José nos puedes hablar un poco más de esta próxima presentación que tendremos. Sí, vamos a cerrar el ciclo con el doctor Lamarca de la Clínica Barraquer, así que no os perdáis el final de fiesta, podríamos decir, de este primer ciclo de gestión de miopía. Y también, bueno, recordaros que la semana que viene tenemos un curso de ortoqueratología, también dentro de los seminarios regulares que hacemos, y que tenéis también toda la información y la inscripción dentro de nuestra página web Econóptica, en el apartado de servicios, formación. Y bueno, vamos cerrando ya estamos sobre las 4:30, vamos a retomar un poco la tarde. Y bueno, muchísimas gracias, Laura, por la fantástica intervención. Ya has visto en el chat que hay un montón de felicitaciones, la gente está muy contenta, ha sido una gran charla, nos has dado mucha luz en algunos aspectos y sobre todo creo que pues vamos en el buen camino de poder hacer esa buena gestión de la miopía en nuestros pacientes. Seguro que sí. Y con laboratorios como vosotros formando y con el soporte que tenéis, pues estamos mucho más tranquilos haciéndola. Muchísimas gracias a todos los que habéis dedicado este rato conmigo.